Ya regresamos con La Otra Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos los teléfonos en el estudio 2020-8865. Tenemos 5 pases dobles para Planetario Alfa para que nos llamen. Y bueno, hoy es viernes y están aquí con nosotros Marco Carrión y Arturo Ortega para platicarnos de las palabras de casa. Palabras de la casa, desde la casa, pero seamos amigables, decíamos ahorita, por favor. Sí, pues, hay que pensar en cosas buenas, cosas tranquilas, son tiempos de tranquilidad, pero decíamos, son tantas que a lo mejor no vamos a alcanzar ni siquiera a meternos a la casa, vamos a quedarnos con las palabras que están por fuera. Y la interés empieza, si nos ubicamos otra vez para variar en la civilización romana, en donde está muy claro el cómo se distribuía la vivienda. Para empezar, el gran señor vivía en el domus. Donde Marco, pues platícanos ahí de domus, que es lo que teníamos. Sí, antes la gente en la antigua Roma no habitaba en una casa, sino un domus. Por eso es que nosotros tenemos un domicilio. Muy bien. ¿No? Ya ves que dicen cuál es tu domicilio, viene de esta palabra domus, que está emparentada con dom, que tiene que ver con el Señor. Ahí vienen palabras como domingo, ¿no? Que es el día del Señor. Entonces el domicilium era el lugar en el que cultivaba el Señor, ese era el hogar central para una gran familia, y esa es la palabra domo, que nos da domo, domicilio, domingo, en fin. Sí, y además es interesante ver cómo de esa palabra domo, que en origen encierra el concepto de construir, por eso todavía la palabra domo ahí nos queda como una parte de una construcción. Pero bueno, se construye esa gran casa donde el gran señor, el pater familia, que era la cabeza pues de esa pequeña sociedad, era el que tenía el poder sobre la familia. Y entonces vemos cómo se derivan esas voces que encierran ese poder, simplemente la palabra domesticar, que ahora lo aplicamos muchas veces hasta con los animales, ¿no? Pero eso es poder, ¿verdad? Dominar, ahí está la otra, domar. Hablamos de la raíz dom, esa es la raíz, y de ahí surgen todas estas. De ahí vienen todas estas. Sí. Y claro, el señor era el dueño, ahí tiene exactamente la misma raíz. Y la esposa, pues era la dueña, que después significa a doña. Si decimos doña Chole, bueno, pues ya no es ninguna doña, pero es herencia de toda de ese concepto de palabras. Y luego, si era la hija del gran señor, era la doncella. Entonces, fíjate cómo se empiezan a derivar esos nombres que encierran a la élite de ese grupo, vamos, en la sociedad romana. Porque los demás, los que no eran de la alcurnia, los que estaban en la servidumbre, entonces ellos tenían que irse a vivir a casas, ya no domos, eran residencias pobres. Ok, es la diferencia. Que ahí en su origen la palabra que es un lugar cubierto. Entonces el señor vivía en el domus y la servidumbre en casas. Okay. La misma raíz de casas la encontramos en choza, choza, si te pones a oír, se parece. Pero fíjate que ahí está interesante porque esto del castillo se deriva porque en esa casa, cuando había actividad militar, pues andaban en los campos y hacían sus casitas, pero en el ambiente militar le llaman castrum. Por eso ahí viene que digamos castrense a cosas que tienen que ver con el ejército, claro, que eran cosas que tenían su campamentito, su techito, su castrum, que después se convierte en concepto de ya un lugar más fortificado, entonces se convierte ya en castrillo, que después queda en castillo. Y que después, donde hay muchos, la ciudad se llama Castilla, y después la lengua que se habla allí le llamamos castellano. Entonces ya podemos estar hablando, entonces hasta en el castellano está esa raícita de casa. Ahí todavía estamos por fuera. Sí, claro, ¿no? Seguimos afuera. Bueno, para entrar un poquito podríamos hablar de la palabra hogar, que a mí me gusta mucho porque está emparentada directamente con focus, que es fuego. Entonces el hogar era la habitación donde mantenías un brasero o un fuego, o sea, era donde proveías el calor de hogar, ¿no? Y que está emparentada con otras tantas palabras que tienen que ver precisamente con el fuego, como el foco.
Y por ejemplo, residencia tendrá que ver también con domicilio. Claro, sí, porque residencia viene del verbo latino residere, que si lo partes es re, quítale re, es sidere es establecerse. De ahí viene sede, cuando es la sede de algo es donde se va a establecer algo. La silla. La misma palabra silla es donde te sientas, donde vas a posar y ahí desde ahí vas a estar. Y residencia pues es el lugar en donde permaneces, donde vas a estar, donde normalmente está tu tiempo de reposo, ¿verdad? Sí. Pues sí, está interesante porque hay palabras similares. Por ejemplo, una que me gusta mucho a mí es la palabra del verbo manere, se deriva mancio en latín. Y de ahí nos dan un brinquito y ya llegaste a la mansión. ¿Y cómo nos imaginamos la mansión? O el pariente pequeño de la mansión, que es el mesón. Que es lo que tú decías de casa y... Sí, es curioso cómo la misma palabra deriva en polos opuestos. La mansión, la gran casa elegante, y el mesón, pues es el lugarcito donde quedabas ahí en los pueblos de pasar. Para alimentarte, para que cuando hay caballos te maquillas, ¿verdad? ¿Qué otro tenemos, Marco? Pues bueno, ya para entrar rapidito a la casa podemos hablar de la sala. Que aquí es muy curioso porque sala finalmente viene del germano sal, que quiere decir cuarto cerrado. Y tenemos nuestra alternativa en latín, que es cámara, que es prácticamente lo mismo, cuarto cerrado. Entonces a mí es curioso cómo el idioma se para por uso de la práctica. Ahora vas a la sala o a la recámara, que finalmente quieren decir lo mismo. A ver, pues así regresándonos afuera, esta la palabra también lo llamamos vivienda porque pues ahí se vive, es muy lógica, ¿verdad? Pero también morada porque ahí moramos, y fíjate que este concepto de morar, en latín, morare, tenía dos aspectos. Uno era el estar mucho tiempo en un lado, no necesariamente permanentemente, pero como estar ahí. Por eso de ahí se derivan otros conceptos cuando tú dices, llegué demorado. No porque tienes vestido de morado, porque llegaste tarde, ¿verdad? O simplemente cuando eres un moroso, porque no pagas tus cuentas a tiempo, ¿verdad? Entonces está otra vez el moroso. Y el morador, bueno, el que estaba en un lugar muy asentado, y el lugar donde estaba, entonces se convierte en morada. Y así es otro lugar que también usamos para referirnos a la casa. Ahorita que hablabas de la palabra hogar, y que tendría que ver con fuego y focus y demás, hoguera, ¿tiene que ver con esto? Sí, focus, que esta es una de esas palabras donde el F se convierte en H y nos da toda una familia de palabras con H ahora como hoguera, que originalmente estaban más cerca de focus. Okay. Y en relación a las palabras de casa, ¿cuál sería la palabra adecuada? ¿Cochera o garage, por ejemplo? Pues yo aquí pienso que para fines de nuestra lengua española, pues es más adecuado la cochera, porque pues, coche es una palabra más castellana, garage es más bien un anglicismo. Pero igual en nuestra lengua también se nutre de anglicismo. Nosotros no somos de los que estamos así no somos puristas, ¿no? Entendemos que el lenguaje se va construyendo así con esas variantes, ¿verdad? Muy bien, pues ya nos vamos. ¿Nos quedan cuántas palabras? La ventana, la puerta, y bueno, y podemos entrar pues, el mobiliario, que nada más repito es padre porque hablamos del inmueble, porque es lo que no se mueve, que es otra manera en que nos referimos a las casas y edificios. Claro. Bueno, pues nos prometen para vuelta de año la lista, nos prometen cuarto por cuarto. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Marco Gerrón, por acompañarnos este día viernes. Vamos a una breve pausa. La próxima semana también van a estar con nosotros hablándonos de unos temas muy particulares que tienen que ver con la Navidad y con el Año Nuevo. Así que la próxima semana estén muy al pendiente de lo que nos va a decir Arturo y Marco. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.